Bueno, qué días, ¿verdad? Súper lluviosos para los que extrañaban el clima húmedo de Uruapan. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Parecería que retorna nuevamente, pero bueno, es una temporada algo complicadita para podernos desplazar y obviamente también para resguardar la salud. Por lo tanto, hermanos, la recomendación es siempre continuar siendo bien precavidos para no exponernos a circunstancias que puedan llevar a afectar nuestra salud, las vías respiratorias ahorita con el frío, el agua y los cambios de clima. Vamos a continuar en esta mañana, hermanos, analizando el Salmo 91 a través de un tema que tiene que ver precisamente con lo que representa lo que estudiamos la semana pasada en los primeros versos del Salmo, en relación a la habitación al abrigo del Altísimo y la morada bajo la sombra del Dios Omnipotente. Un requisito indispensable para correr exitosamente una carrera, hermanos, es hacerlo con una expectativa cierta de llevarla a buen término. Si nosotros comenzamos a correr considerando que vamos a desistir o que vamos a abandonar la carrera a la mitad del camino, bueno, prácticamente es seguro que no vamos a llegar a la meta. Y esto, bueno, pues es algo que se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Si alguien inicia, por ejemplo, una carrera en la universidad sin la esperanza de terminarla, lo más seguro, lo más probable es que la va a dejar trunca. Y esa es la realidad de muchas personas que teniendo la capacidad, la destreza, la habilidad, teniendo la edad, teniendo el tiempo suficiente, ante la carencia de esta firmeza en su determinación, entonces nunca llevaron a término algo que hubieran podido concretar de forma exitosa. Por lo tanto, es importante tener una buena esperanza desde el inicio de una carrera para poder llegar al término de la misma. O al inicio de un proyecto tenemos que tener la expectativa de desarrollarlo correctamente hasta su finalización y eso va a incrementar de forma muy importante las probabilidades de éxito. Bueno, solamente cuando iniciamos con la intención de terminar algo, entonces elevamos estas probabilidades de terminarlo. Lo mismo aplica, hermanos, para la vida cristiana. Esto no fue sino una ilustración, una ejemplificación para poderlo aterrizar en nuestra forma de vida como hijos de Dios. En el Nuevo Testamento se compara al creyente con un corredor que se dirige a la meta con la esperanza firme de llegar a la conclusión de la carrera, cruzar la meta. Y esa ilustración la hemos estudiado en 1 Corintios 9:24. Vamos ahí, por favor. El Espíritu Santo inspira esta ilustración extraordinaria al apóstol Pablo con la que podemos entender de forma profunda cuál es el propósito de la enseñanza. Y dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal forma que lo obtengáis. Es decir, hay una carrera con una gama diversa de participantes, pero solamente hay una premiación al primer lugar, hay un solo premio. Por lo tanto, aquí Pablo nos está exhortando a correr de tal forma que podamos garantizar que llegaremos al final de la carrera, cruzaremos la meta y nos llevaremos el premio. Correr como esos atletas que suelen ganar las carreras. De esto se trata la vida cristiana. La misma idea que nos presenta Hebreos 12, el escritor de esta carta, donde se nos exhorta a despojarnos del peso del pecado. Vamos ahí, por favor, Hebreos 12:1. Será muy complicado, hermanos, poder participar exitosamente en una carrera cuando tenemos polainas o tenemos pesos adicionales por encima del peso natural de nuestro cuerpo, porque inequívocamente esto nos va a llevar a ser mucho más lentos en el transcurso, en el trayecto, en el desarrollo de nuestros movimientos. Nuestra habilidad motriz se va a ver muy disminuida si nosotros corremos la carrera con pesos adicionales. Y dice el escritor a los Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay pesos que tenemos que saber despojarnos de ellos. El pecado es algo que va a estar siempre al acecho como una bestia depredadora, con paciencia, con la capacidad de permanecer estático hasta el momento de saltarnos en la espalda. Y tenemos que entender que esta es una circunstancia con la cual vamos a coexistir en nuestra carrera a lo largo de toda nuestra vida cristiana.
Por lo tanto, tenemos que ser diligentes, despojarnos de esos pesos, del pecado que nos asedia y correr entonces con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hemos comentado muchas veces que la carrera de la vida cristiana no es una carrera de corto plazo, de corta duración. Por lo tanto, se requiere una estrategia que nos permita ser resistentes en el largo plazo. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo, por lo tanto, es el modelo de vida a través del cual nosotros podemos emular y desarrollar una carrera exitosa, iniciarla con la expectativa de terminarla y finalmente cruzar la meta y llevarnos el premio. Lamentablemente, hermanos, no todos los que empiezan la carrera la terminan. Por un tiempo parecería que van corriendo bien, con el esfuerzo correcto, con firmeza, con determinación, pero abandonan la carrera a la mitad del camino. Y esto es una realidad alarmante en una cantidad importante de personas que en algún momento formaron abiertamente y activamente parte de las filas de la vida de fe, del cristianismo. Un ejemplo muy claro de esto, hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento en la persona de un hombre llamado Demas. Demas, uno de los compañeros de milicia, uno de los compañeros cercanos que trabajaban hombro con hombro en las misiones con el apóstol Pablo. Si hubiéramos conocido a Demas en los primeros años de su profesión de fe, jamás, hermanos, hubiéramos podido pensar que este hombre terminaría siendo un apóstata. Nunca lo hubiéramos imaginado. De hecho, el mismo Pablo ni siquiera lo pudo prever, porque él mismo lo llama a formar parte de su equipo de colaboradores cercanos. Demas participó junto a Pablo, hermanos, en la propagación del Evangelio, en el fortalecimiento de muchas iglesias a todo lo largo del Imperio Romano, con todas las dificultades y peligros que esto implicaba en aquellos días, circunstancias que hoy en realidad, hermanos, para ser honestos, no experimentamos por ser fieles al Evangelio. En ese entonces sí, ser fieles a la predicación del Evangelio y hacerlo de forma correcta e íntegra involucraba un altísimo nivel de peligrosidad para el sustento y la salvaguarda de la integridad física y personal. Cuando Pablo, por ejemplo, fue encarcelado en Roma por causa del Evangelio, Demas se mantuvo a su lado como un amigo fiel. En la carta que Pablo escribe en la cárcel a la iglesia de Colosas, incluye esta nota en la parte final, Colosenses 4:14. Fíjate cómo dice al respecto de este hombre: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es decir, es contado Demas entre los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. Por lo tanto, entendemos un hombre que había hasta ese momento manifestado un alto índice de fidelidad, de entrega y de perseverancia en la carrera de la vida de fe. Demas, hermanos, estaba ahí presente con Pablo, en las buenas y en las malas. Y en su carta a Filemón incluye una nota similar al final. Fíjate lo que dice Filemón 1:23. Dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, mi compañero de prisiones por Cristo. Y aquí a continuación menciona también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entendemos que en el contexto todos se encontraban acompañando al apóstol Pablo en la experiencia de la prisión, la pérdida de la libertad por la fidelidad cristiana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si el Nuevo Testamento, hermanos, no hubiera dicho nada más sobre Demas, toda la información al respecto de este personaje se hubiera cerrado en esta carta, hubiéramos pensado entonces que este hombre terminó sus días siendo un hombre fiel, un hombre de Dios, un hombre que termina la carrera en forma exitosa. Pero en la última carta que Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo, incluye una nota, seguramente escrita con una gran tristeza y pesadez en su corazón. Segunda de Timoteo 4:9. Dice así: procura, Timoteo, venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Trágico, hermanos. Este mismo hombre al que Pablo incluye en esta expresión, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, este hombre que fue parte del equipo misionero en el que se encontraban líderes de la talla de Lucas y de Marcos, a quien el Espíritu Santo inspiran los evangelios que llevan a sí mismos sus nombres, este hombre, hermanos, no solamente abandonó al apóstol Pablo, Demas abandonó al Salvador, Demas abandonó la vida cristiana, Demas abandonó la fe.
toda una vida desperdiciada, un testimonio completamente arruinado, el mensaje del Evangelio pisoteado, una verdadera tragedia espiritual. Y nos preguntamos cómo es posible que esto llegue a suceder, cómo es posible que esto suceda. Bueno, no solamente sucede, hermanos, en un sentido amplio con la iglesia, sino también y más trágicamente con el liderazgo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A nivel ministerial, a nivel pastoral, a nivel de diaconías, hermanos, este tipo de actos apóstatas, este tipo de actos de deserción de la vida de fe, estas tragedias, hermanos, lamentablemente son más frecuentes de lo que deseáramos o que pudiéramos imaginar. Durante un tiempo, Demas se comportó como un apasionado seguidor de Jesucristo. Un hombre dispuesto a correr el riesgo que fuera necesario con tal de propagar el evangelio de la gracia, pero finalmente apostata, finalmente, hermanos, abandona a mitad del camino la carrera de la fe. Y por supuesto podemos estar seguros de que eso no sucede, hermanos, en la vida de Demas ni en la vida de nadie de la noche a la mañana. Un escritor dice: nadie pasa de ser un discípulo a ser un desertor de un día a otro. Nadie pasa de ser un discípulo a ser un desertor de la noche a la mañana. No, eso es algo, hermanos, que ocurre gradual y sutilmente, muy sutilmente. Quizás al principio, hermanos, en el caso de Demas, nadie se dio cuenta de que la vida espiritual de este hombre se encontraba en pleno declive, ya estaba decayendo, pero nadie se percató de esto, ni siquiera el apóstol Pablo. Probablemente este hombre se mantuvo por un tiempo haciendo lo mismo que estaba habituado a hacer todo el tiempo, visitando iglesias, cantando alabanzas, leyendo la palabra, dando testimonio del evangelio de la gracia. Pero algo había comenzado a corroer sus convicciones, algo había comenzado a minar su determinación. Demas, hermanos, había comenzado a suspirar nuevamente por las cosas de este mundo. Demas había comenzado nuevamente a suspirar por el anhelo en su corazón de las cosas del mundo. Todo aquello que en el pasado había estado dispuesto a considerar como una basura, poco a poco comenzó a adquirir nuevo brillo ante sus ojos. Ese es el diagnóstico que Pablo nos da del caso de Demas, porque él dice: Demas me ha desamparado amando más este mundo. Y entendemos, hermanos, que Dios quiso, evidentemente, que este ejemplo quedara registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Dios quería que nosotros supiéramos que estas cosas pueden ocurrirnos, pueden sucederle a cualquier persona. Sin importar, fíjate muy bien, sin importar el tiempo que tengas en el Evangelio, sin importar cuán involucrado te encuentres en la obra del Señor. Hermanos, nadie está exento, comenzando por los pastores. Nadie está exento. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es precisamente cómo podemos prevenir y evitar terminar como este hombre, como Demas. Cómo podemos prevenir lo que hemos venido también estudiando los días miércoles, cómo podemos prevenir la decadencia espiritual para no terminar precisamente como Demas. Y quiero que veamos un solo consejo, hermanos, un solo consejo esta mañana para terminar bien la carrera. Consejo que forma parte del ABC de la vida cristiana, por lo tanto no es algo complejo en teología bíblica, no es algo profundo, pero no debemos de olvidar jamás, hermanos, que en donde muchos cristianos finalmente fallan es en las cosas fundamentales. Donde comienza este deslizamiento hacia el camino de la apostasía, la deserción de las filas de la fe, es en el incumplimiento de las cosas básicas, de las cosas fundamentales. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si quieres terminar bien la carrera, ¿cuántos quieren terminar bien la carrera, hermanos? Todos, ¿verdad? Bueno, debes entonces pasar un tiempo diario en comunión personal con Dios. ¿Difícil? ¿Teología profunda? ¿Doctrina aguda? ¿Una incógnita que ha sido iluminada por el Espíritu Santo? ¿Un nuevo misterio revelado? No, hermanos. ¿Quieres terminar bien la carrera de la fe? Debes pasar un tiempo diario a solas en intimidad con Dios, personalmente. Ahora, fíjate muy bien, no dije que debes apartar un tiempo diario para leer la Biblia y orar. No fue lo que dije.
No es tener un tiempo diario para leer la Biblia y para orar, aun cuando obviamente sabemos que para tener comunión con Dios es indispensable la lectura de la Biblia y la oración. Sin embargo, puedes hacer estas cosas y no tener comunión con Dios. Puedes leer la Biblia a diario y puedes orar y no tener comunión con Dios. Siendo creyentes, hermanos, podemos vernos leyendo la Biblia, orando como algo mecánico, y creo que esto es algo que nos ha sucedido absolutamente a todos, ¿o no? ¿O nada más a mí? Estás haciendo una vida aparentemente devocional, donde incluyes los mecanismos que bíblicamente entendemos como medios de la gracia, aún incluyendo en esto la vida congregacional con alto nivel de compromiso. Puedes venir a la congregación, puedes leer la Biblia, puedes tener tiempos de oración y aún así, hermano, no tener comunión con Dios. Hay quienes están tan acostumbrados a leer la Biblia y a orar que podemos realizar estos hábitos cristianos sin escuchar la voz de Dios a través de su palabra, sin experimentar la presencia de Dios a través de la oración, viniendo a la congregación sin experimentar la comunión íntima entre los hermanos en el vínculo del amor. Podemos usar los medios de la gracia, hermanos, oración, lectura bíblica y vida congregacional, y aún así no entrar a la presencia de Dios, no tener comunión con el Señor. Leemos un pasaje, después venimos delante de Dios en oración, pero en realidad, hermanos, perdemos la conciencia frecuentemente de que cuando estamos frente a la Escritura y en la oración, nos encontramos en la presencia misma de Dios. Perdemos fácilmente la conciencia de esta crítica realidad. Cuando estamos en la oración y en la meditación bíblica, estamos nada menos que en la presencia misma de Dios, teniendo una cita con Dios. Y entonces, hermanos, ni la lectura bíblica ni la oración funcionan como algo mágico. Ni la lectura de la Biblia ni la oración son el fin en sí mismas. Qué importante es entender esto. Ni la oración ni la lectura bíblica constituyen un fin en sí mismo, no, hermanos. El fin no es leer la Biblia, el fin es tener comunión con Dios y el medio es la lectura de la Biblia. El fin, hermanos, no es la oración, el fin es entrar a la presencia de Dios y el medio es la oración. La lectura y meditación bíblica y la oración son una llave que aperturan el acceso a la presencia de Dios. Pero para muchas personas la oración y la lectura de la Escritura se han convertido lamentablemente, hermanos, en su fin. Han confundido los medios con el fin. Y hermanos, ese no es el fin. El fin es tener comunión con Dios. Y eso es absolutamente primordial. Pero cuando este deja de ser tu fin, hermano, y tu fin se constituye en la práctica mecánica de hábitos que has constituido al paso del tiempo, entonces, hermano, estás caminando el camino al ritualismo, al vacío, a la carencia de significado. Ese es el camino a la religión. Y en las últimas semanas, hermanos, he tenido pláticas con no pocas personas, hermanos en la fe, que lamentablemente, hermanos, perseveran en la vida cristiana, pero con una carencia de significado y sentido personal. Donde antes había una vibración intensa por una comunión trascendente con ese Dios inmanente, hoy, hermanos, solamente hay ritualismo y prácticas habituales que están comenzando a añejarse y están literalmente, hermanos, conduciéndose a la escena de la religión. Vidas sin significado y vidas sin sentido trascendente. Nosotros, hermanos, leemos la Biblia para tener comunión con Dios. El fin es la comunión con Dios, el medio es la lectura de la Biblia. Oramos para tener comunión con Dios. Ese, hermanos, es el anhelo que expresan los salmistas, por ejemplo, en las Escrituras. Fíjate lo que dice el Salmo 63, del 1 en adelante. Salmo 63. Dios mío, eres tú, de madrugada, que dice el salmista, te buscaré. Y el salmista, cuando escribe esto, hermano, no tenía el compendio íntegro de la palabra como lo tenemos nosotros el día de hoy.
Sin embargo, él, con los recursos limitados con los que contaba en ese momento, dice: Señor, de madrugada te buscaré. El anhelo del salmista, hermanos, era entrar en contacto con Dios, la comunión con el Señor, entrar a su presencia. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y la comparativa es extraordinaria: en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Vemos, hermanos, claramente la intensidad del deseo de este escritor. Señor, en medio del desierto de este mundo, yo deseo intensamente tener comunión contigo. Es mi más grande anhelo y es mi más grande búsqueda. Por lo tanto, no se trata, hermanos, solamente de cumplir con un hábito, de cubrir un requisito. No se trata de cubrir una liturgia. No se trata, hermanos, simplemente de leer la Biblia. No se trata simplemente de orar. Lo que este hombre desea con todas las fuerzas de su corazón es estar cerca de Dios, tener comunión con Él, no salir de su presencia. ¿Logramos observarlo, hermanos, en el verso? Salmo 42:1. Altamente ilustrativo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Un bramido, hermanos, es la emisión de la sonoridad gutural de un animal o de ciertos animales, hermanos. Y un bramido no es un sonido simple, no es un sonido suave, es un sonido agudo y altamente estridente. Es un sonido que denota desesperación profunda. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sed de Dios, hermanos. Este hombre estaba consciente de que ninguna cosa de este mundo podría proveerle lo que solamente Dios puede dar. Es por eso que la vida del incrédulo, hermano, es tan frustrante y es tan vacía, porque está buscando afanosamente en las cosas creadas lo que solamente se puede encontrar en el Creador. Y lo peor es que los cristianos, muchos cristianos, están nuevamente comenzando a buscar en las cosas creadas lo que solamente saben que pueden encontrar en la presencia íntima de su Creador. Nada, hermanos, puede sustituir a Dios en el alma del hombre, nada. Hasta que el hombre se encuentre en su alma con Dios, hasta entonces el alma del hombre encuentra un verdadero descanso. Antes no. Y eso sucede en la vida de personas a partir, hermanos, del momento de la conversión. Vamos por favor a Mateo 13 y noten cómo es que Jesucristo describe lo que representa entrar en la presencia de Dios, entrar en el reino de Dios. Mateo 13:44, por favor. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Esta es una expresión parabólica, hermanos, y sabemos que las parábolas tienen el propósito de dar una enseñanza, explicando a través de una forma ejemplificativa, a través de una historia. Podemos encontrar una enseñanza muy profunda. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, este hombre, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, descubre un tesoro y va con el dueño del campo y le pregunta: ¿cuánto cuesta el campo? Y el dueño le responde: todo lo que tú tienes. Y dice que entonces gozoso va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. Ahora entendamos, por favor, no significa que podamos comprar con dinero el reino de los cielos, evidentemente no. No significa que podamos entrar al reino de los cielos a través de esfuerzos humanos, no, es imposible, lo sabemos. Pero sí significa que una vez que por la gracia, y solo por la gracia, el Señor nos salva y entramos en el reino de los cielos, entonces todo lo que somos, hermanos, y todo lo que nos pertenece, le pertenecen a Dios, somos de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Eso significa, por ejemplo, cuando tú le predicas el evangelio a una persona inconversa y después de que le has expuesto su pecado, la condenación eterna a la cual se dirigía sin Jesucristo y la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario para la salvación de su alma, y al final te pregunta:
pero ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿O por qué debo dejar esto o aquello? Entonces esa persona, hermanos, no ha entendido el evangelio, no entendió el mensaje. La persona que entiende que es pecadora, que va caminando a una condenación eterna y que el Hijo de Dios, hermano, murió en la cruz del Calvario para proveernos el perdón de pecados y la salvación eterna, no pregunta esas cosas. No pregunta esas cosas, no considera el precio, no considera lo que tiene que dejar, no lo considera como una negociación desventajosa. ¿Cuánto cuesta el campo? Toda tu vida. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria oportunidad! Entonces va gozoso y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Es claro, hermanos? El peligro, hermanos, es que el pecado aún mora dentro de nosotros, y esto hemos estudiado de forma concienzuda en el libro de los Romanos, y si descuidamos nuestra comunión con Dios, fácilmente podemos ser seducidos y conducidos otra vez a tratar de llenar el vacío con las cosas creadas. Es un peligro permanente, constante, que estamos cotidianamente enfrentando en nuestra condición humana. El pecado mora dentro de nosotros, descuidamos, hermanos, nuestra comunión con Dios o permutamos nuestra comunión con Dios por hábitos que terminan siendo tradicionalismos religiosos, liturgias sin significado y vacíos en nuestra vida. Inequívocamente ese vacío que antes Dios llenaba con su presencia, con su comunión íntima con nosotros, nuevamente buscará ser llenado con las cosas creadas del mundo. Por eso el apóstol Juan advierte lo siguiente a los creyentes. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice Juan claramente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El apóstol Juan le fue revelado que todos nosotros, como creyentes o no, siempre vamos a estar enamorados de algo. Los seres humanos, creyentes o no en Jesucristo, siempre vamos a estar enamorados de algo. Nuestros deseos, hermanos, nos van a mover hacia una dirección siempre. Nuestros deseos son como velas que terminan dándole dirección a nuestra vida. Y si no son los deseos correctos, sin duda vamos a ser atraídos hacia los lugares incorrectos. Siempre es así. Nuestros deseos, hermanos, jamás nos van a permitir mantenernos neutrales. Nuestros deseos terminarán dando dirección a nuestras vidas, pero nadie tiene una vida neutral porque todos somos saturados por deseos. Regresando al caso de Demas, dice un autor, Jerry Bridges, lo siguiente: Demas no se levantó un día y realizó un giro de 180 grados en su vida. No, eso no sucede así. Demas se deslizó poco a poco hacia las atracciones del mundo. Y si tú y yo buscamos diariamente la comunión con Dios, también vamos a acabar, este autor dice, y si tú y yo no buscamos diariamente la comunión con Dios, también vamos a acabar dejándonos llevar por la corriente de la dirección equivocada. Los espacios vacíos, hermanos, fueron diseñados para ser llenados y ser saturados. Cuando tú no llenas un espacio vacío de la sustancia idónea, entonces una sustancia no idónea, incorrecta, va a saturar ese espacio vacío. Por ejemplo, en el hogar, cuando un padre no satura el espacio de autoridad que Dios diseña en la vida familiar, en el ejercicio de la paternidad con sus hijos, por ejemplo, entonces ese espacio que tendría que estar saturado de autoridad, al estar vacío, se satura de anarquía. Los espacios vacíos fueron diseñados para ser llenados. Si no son llenados con la sustancia idónea, terminarán siendo llenados con las sustancias incorrectas. Si tú no llenas el vacío que hay en tu vida interna de la presencia de Dios, hermano, de la comunión íntima con el Señor, de esa búsqueda incesante por su palabra, por su voluntad, por el conocimiento de sus virtudes, de su gloria, de la sumatoria de sus atributos gloriosos y divinos, y te subyugas ante la evidencia de su grandeza inigualable. Si no tienes llena tu vida interna de esa iluminación a través de la comunión diaria, entonces tu vida va a ser arrastrada por la llenura del apetito, de la ilusión temporal de las cosas del mundo. No podemos sencillamente no amar al mundo y permanecer neutrales. Eso no sucede.
No puedes dejar de amar al mundo y permanecer neutral. No es así. Para no amar al mundo, hermano, tenemos que amar a Dios. Para no amar al mundo, tenemos que amar a Dios. Y nuestro tiempo diario de comunión con Dios, de intimidad con Dios, hermanos, es el tiempo en el que el amor de Dios y su amor por nosotros le da fortaleza espiritual a nuestros corazones. La comunión con Dios, hermanos, es como un GPS para los cristianos. Sí sabemos que es un GPS todos, ¿verdad, hermanos? Sí. Bueno, cuando no existía la tecnología satelital que hoy tenemos, hermanos, los barcos usaban un instrumento de navegación llamado sextante. Un instrumento que permite medir los ángulos entre dos objetos, y entonces, hermanos, a través de la posición de las estrellas, los navegantes podían determinar si iban por el rumbo correcto o si se habían apartado de la ruta. Y entonces debían de hacer tanto al amanecer, cuando todavía había estrellas visibles, como al atardecer. En el ocaso, tendrían que hacer sus mediciones constantemente, cuando menos 2 veces cada 24 horas. Casi siempre, hermanos, tenían que corregir el rumbo para poder regresar a la ruta correcta. Ningún marino experimentado se hubiera atrevido a dejar pasar 2 o 3 días sin examinar el sextante, porque él sabía que en la medida en la cual el mar se agigantaba ante su mirada, inequívocamente, hermano, se iba a extraviar. Necesitaba conocer algo más alto y más grande que el mar para orientarse: el cielo y el sextante. Bueno, es lo mismo, hermanos, que sucede con nosotros. Nosotros debemos de conocer y amar a alguien más grande y más alto que esta tierra creada y las cosas que en ellas hay, para poder orientar nuestras vidas de forma correcta. ¿Me explico, hermanos? Debemos conocer al Creador. Y el instrumento para poder ser guiados por el Creador, ¿cuál es? La Biblia, la lectura de la Biblia, la oración y la vida congregacional, que no son un fin en sí mismas, sino son la llave que nos da acceso a la presencia de Dios, a la comunión con Cristo, a la intimidad con el Señor. El peligro, hermanos, es que muchas de las cosas de este mundo llamarán nuestra atención y van a intentar desviarnos del camino correcto todo el tiempo. Por eso, como los marineros de los que hablábamos en este momento, no podemos dejar pasar 2 o 3 días sin estar corrigiendo la ruta, utilizando el sextante a la luz de las estrellas, a la luz del cielo, que es más grande que el mar. A la luz de la palabra de Dios llegamos a la presencia del Señor, y entonces, siendo Dios más grande que su creación y siendo la Biblia el instrumento glorioso de la iluminación de su presencia, su existencia y su voluntad, nosotros podemos ajustar nuestro camino todos los días sin terminar desviados. ¿Se acuerdan del buen pastor? Solo escuchando la voz del buen pastor garantizamos que nuestras vidas continúan caminando por sendas de justicia por amor de su nombre. El Salmo 27:4 dice así. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántas veces a la semana, hermanos? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar, para ver, para observar. Hermano, la contemplación es un acto a través del cual vemos, pero no solamente vemos y atestiguamos, sino que reflexionamos, inquirimos, dilucidamos, indagamos, agudizamos. Eso es lo que significa contemplar. Cuando tú contemplas un atardecer, hermano, no solamente estás viendo rápida y someramente cómo se oculta el sol tras las montañas o en el horizonte. Estás literalmente subyugado ante una escena gloriosa, grandiosa, extraordinaria, que literalmente aquieta tu alma o la exalta en alabanza a nuestro Dios. Eso es contemplación. Cuando tú contemplas a tus hijos recién nacidos en la cuna, hermano, no solamente ves que el niño ya necesita ser cambiado de los pañales o alimentado, o el llanto que te hastía. No, cuando tú contemplas a tus hijos, realmente estás extasiado, observando algo que es glorioso de parte del Señor. ¿Cierto o no? ¿Algún papá o mamá ha contemplado a sus hijos, sobre todo cuando eran niños? Y yo me he dado cuenta de algunas mamás, sobre todo las mamás. A veces los papás ya quieren dejar de contemplar a los hijos, ¿verdad? Y ya que salgan de la casa para que les incremente el salario a los papás.
Pero las mamás es muy frecuente, aún con los hijos en cierta edad, ver cómo cuando el hijo está descuidado, la madre le contempla. La madre se sigue extasiando con lo que representa en su corazón la grandeza de Dios a través de la vida de un hijo. Bueno, una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto, para contemplar, dice David, la hermosura de Jehová. Ahora, evidentemente él no se está refiriendo a la hermosura física de Dios, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. David está hablando de la hermosura de los atributos de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios perfecto. Es perfecto en amor, perfecto en sabiduría, es perfecto en bondad, es perfecto en justicia, es perfecto en poder. Y mientras más le conocemos a través de su palabra, contemplamos a Dios en su palabra y mejor conocemos el plan que Él ha trazado para salvarnos desde antes de la fundación del mundo, hermanos, menos atractivo encontramos en las baratijas del mundo. Solamente contemplando a Dios, ¿por medio de qué? De su palabra, descubriendo la gloria de su magnificencia. Nuestro corazón es tan llenado y saturado de Él que las baratijas de la oferta del mundo pierden peso, importancia y valor. Dejan de ser atractivas para nosotros. Nadie puede no amar al mundo si no ama a Dios. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo y sus cosas, el amor de Dios no está en él, hermanos. Entonces no puedes pretender apartarte del mundo y pelear infructuosamente contra los apetitos de tu carne, que se ven ampliamente incentivados por la oferta variada, ese menú tan variado, ese menú tan abierto de opciones pecaminosas del mundo. Estarás luchando infructuosamente por desistir de ellas si no has dedicado tu vida a contemplar a Dios, para amarlo. Si no amas a Dios, terminarás amando al mundo, retornando al mundo una y otra y otra y otra vez, consumiendo la oferta de pecado una y otra vez. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3, hermanos? Después de que nos da su currículum y nos dice cuáles eran las cosas que en su vida pasada antes de Cristo eran importantes. Fíjate lo que dice el verso 7, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo es que Pablo pudo estimar las cosas que antes para él eran tan importantes, que registraban literalmente la más importante y grande ganancia de su vida? Hermano, ¿la gente para qué trabaja? ¿Por altruismo? ¿Tú por qué trabajas en la empresa que te ha contratado? ¿O has emprendido un negocio? ¿O desempeñas la labor en un comercio, en una negociación? ¿Por qué trabajas? Por una ganancia. Y por una ganancia das tu tiempo y tu vida por obtener un beneficio. Bueno, cuando Pablo dice que las cosas que antes para él eran ganancia, está refiriendo a las cosas que literalmente significaban las importancias esenciales de su vida. Y él dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las que amaba, las que significaban mi vida, las que me representaban, hoy las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor a quién? A Cristo. No puedes no amar al mundo si no amas a Dios. Si no amas a Dios, las cosas del mundo continuarán siendo tu ganancia y seguirás trabajando para ellas, esforzándote para ellas, desgastándote por ellas, adquiriéndolas, creyendo que en ellas se encuentra el sentido y significado de la vida y volviéndote a frustrar una y otra vez. Ciertamente, aún estimo todas las cosas. Fíjate, Pablo 30 años después de su conversión dice: aún. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de una vida perseverante. ¿En qué? ¿En leer la Biblia y orar? Hermanos, sí, pero ¿para qué? Para entrar en comunión con Dios, en la presencia de Dios. Evidentemente, hermanos, la vida devocional de Pablo no era una liturgia,
No era una circunstancia mecánica, no era algo carente de significado y sentido, no era algo frío, no era algo árido y menos estéril. A 30 años de distancia. ¿Cuántos años tienes de converso a Jesucristo? ¿Quién tiene 30 años de conocer al Señor? ¿Quién tiene 20? Yo tengo 20. ¿Quién tiene 15? 10, 5, un año. Bueno, ahí estamos. En el promedio de los 5, 10, 20, creo que por ahí un hermano levantó la mano, 30 años, preguntaba y levantó la mano. Bueno, gracias a Dios. Ahora, lo importante, como decíamos al principio, no es cuánto tiempo ha transcurrido de tu conversión, ni siquiera el nivel de involucramiento que tengas al interior de una iglesia cristiana, ni la profundidad o la importancia de tu servicio a Jesucristo en lo que representa eclesiásticamente, organizacionalmente. No, hermano. Lo que importa es lo que ha sucedido con tu comunión íntima todos los días a lo largo de ese tiempo. El apóstol Pablo dice: ciertamente aún todavía estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso, hermanos, es que no se trata simplemente de cubrir una cuota diaria de lectura bíblica. No se trata simplemente de cubrir una cuota en tiempo diaria de oración. Se trata de apartar un tiempo diario y específico para venir a la presencia de Dios con la expectativa cotidiana de encontrarte con Él en las páginas de su libro, en las páginas del libro que Él mismo inspiró para revelarse y para darse a conocer. Cuando leemos los salmos, por ejemplo, en la mayoría de los salmos el salmista nos habla de Dios, pero la mayoría de las veces lo vemos hablando con Dios. Es más lo que el salmista habla con Dios que lo que nos dice de Dios. Y lo que nos dice de Dios no es sino el resultado de lo que él conoce de Dios en su comunión íntima con el Señor. Y es así, con esa expectativa que nosotros, hermanos, debemos de venir a este tiempo diario con el Señor y determinarnos: yo quiero este tiempo especial, Señor, encontrarme contigo. Señor, quiero conocerte mejor a través de tu palabra. Señor, quiero, por favor, literalmente que me hables a través de ella, que me enseñes, que me corrijas, que me alientes con tus promesas. Señor, yo quiero derramar mi corazón delante de ti a través de mi oración para darte gracias, para alabarte por quien tú eres, para alabarte, Señor, por lo que tú has hecho. Señor, quiero venir delante de ti para abrir mi corazón y decirte cuántos son mis deseos por ti y cuáles son mis temores, mis angustias, cuáles son mis limitantes, mis hierros, mis desvíos, mis temores. Señor, quiero tener un tiempo a solas contigo diariamente. Es de ese tipo de comunión, hermanos, del que estamos hablando en esta mañana, de comunión con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y habitar al abrigo, acuérdate qué significaba abrigo: lugar secreto, lugar escondido. Eso significa estar escondidos en el Señor, hermanos. Eso significa comunión con Dios. Y por supuesto debemos de planificar el horario en que vamos a hacer esto. Y debemos de planificar nuestra lectura bíblica de tal forma, hermanos, que nos expongamos a toda la extensión de la palabra de Dios. Hoy hay muchos planes de lectura bíblica. Hay planes de un año, hay planes de 6 meses, hay planes de 3 meses. Pero más que la versatilidad, la agilidad o la rapidez con la cual nosotros podamos cubrir la lectura de toda la palabra de Dios, siendo indispensable exponernos al consejo contenido en toda la palabra de Dios, no se trata de cuánto puedes leer en tiempos récords, y es lo que estamos viendo. Se trata de cuánto puedes experimentar, acceder a la presencia de Dios en esa planificación diaria, en un tiempo específico con tu Señor. Muchas personas, cuando van a leer la Biblia, piensan que la Biblia actúa con un poder mágico
Y esto es absurdo, hermanos. Y por favor, si tú lo continúas haciendo así, hermano, intenta ya hacer un cambio en tu experiencia con la palabra de Dios, en la forma de aproximarte a la Escritura. Hay personas que le dicen al Señor: Señor, ¿qué tienes para mi vida en este día? Y abren fortuitamente la Biblia, esperando que el Señor les dé una palabra de aliento, de ánimo, una promesa, algo que los aliente para seguir adelante. Y no es así, hermanos, como se lee la Biblia. ¿Quién lee así la Biblia todavía? Por favor, no levanten la mano. Eso es un error, es un hierro. La Biblia, hermanos, no es un libro mágico. Es un libro sobrenatural, no es un libro común. Pero como decía un predicador, tenemos que leerlo como si fuera un libro común. ¿Y a qué se refería este pastor? Él decía: mira, cuando tú vas a leer una novela, por ejemplo, no abres la novela, la mitad del libro, ni en una cuarta parte, ni en la parte final, porque entonces no vas a conocer quiénes son los personajes, cuál es la trama, cuál es el eje central de la historia, la narrativa, no vas a entender nada. Tienes que partir de la primera página y recorrer toda la extensión del libro hasta llegar a la conclusión final, y entonces tendrás una amplia comprensión de lo que aporta literariamente esa escritura. Bueno, cuando vamos a la Biblia sabemos que es un libro sobrenatural, pero tenemos que aprender a leerlo completo. Completo, hermanos. Con la diferencia de que es un libro inspirado por Dios, contiene la voluntad de Dios y por lo tanto tenemos que leerlo en dependencia de Dios. La Biblia debe de leerse completa en dependencia de Dios. Así que, hermanos, es obvio, necesitamos planificar el tiempo. Y recordar que el plan, hermanos, no es un fin en sí mismo. Si tú tienes un plan de lectura bíblica, el fin no es que termines de leer la Biblia en 3 meses. Eso no es el fin, o en 6 meses, o en 1 año. Eso es un error, es un hierro. Vas caminando a la escena de la liturgia, la religión, la carencia de sentido y significado profundo en tu vida. Se trata de que ya sea en 3 meses, 6 meses o 1 año, tu experiencia con la palabra sea la llave que apertura el acceso a tu comunión personal íntima con el Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es necesario planificar, pero el plan en sí mismo no es el fin. El plan solamente es el medio para llegar a Dios. Es un plan para poder tener un tiempo a solas, diario, en comunión con Dios. Porque si tú cometes el error de no planificar tu tiempo con Dios, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Bueno, te vas a levantar por la mañana y vas a decir: en algún momento del día voy a encontrar ese tiempo para estar a solas con Dios, y no lo vas a tener porque las actividades del día a día te van a comer, te van a consumir. Llegará el final del día, estarás muy cansado y no habrás encontrado nunca ese tiempo especial con Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo en comunión con Dios, hermano, no es algo que se encuentre, es algo que se tiene que fabricar. El tiempo en comunión con Dios no se encuentra, se fabrica intencionalmente. Si tú no tienes intencionalidad en la forma de planificar tu tiempo devocional con Dios, la realidad es que tú no tienes tiempo devocional con Dios. ¿Qué decía el salmista? De mañana te buscaré. Ese era el plan de David. En eso consistía la planificación de David. Yo no sé si David tenía una planificación de leer el Pentateuco a lo largo de 3 meses, 6 meses o 1 año. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el plan de David consistía en todos los días, desde el mismo amanecer, en la mañana, al amanecer, oirás mi voz y esperaré. El plan de David involucraba que a través de la oración y la meditación escritural, lograr entrar todos los días en la presencia del Señor. Ese tiempo de comunión con Dios, hermanos, no se encuentra, se fabrica intencionalmente. Y una vez más, cuidado de abordar ese tiempo con Dios en una forma legalista, mucho cuidado. ¿A qué me refiero? A que hay personas que hacen de su devocional una mecánica para ganar puntos con Dios. Y no es así. Una mecánica para ganar una puntuación mayor delante de Dios. Y cuando no hacen su devocional, sienten temor porque sienten que ese día les va a caer un trueno, un rayo, porque han perdido puntos delante de Dios. ¿Te ha pasado esto? Híjole, hoy no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de leer la palabra de Dios, y entonces dejas lo que ya consumió tu tiempo, lo que ya capturó tu atención, lo dejas a un lado, 5 minutos, cubres tu liturgia y ya te sientes en paz. ¿Te sientes en paz porque entraste en comunión con Dios o te sientes en paz porque cubriste tu cuota?
¿Te sientes en paz cuando oras porque sabes que cumpliste, o te sientes en paz porque percibiste la presencia de Dios? ¿Qué está movilizando tu vida? ¿La intimidad con el Señor? Porque has sido serio y cuidadoso planificando ese tiempo específico, ese tiempo especial con el Señor. ¿O te sientes tranquilo porque has cubierto tu cuota litúrgica? Vas caminando directamente al sinsentido, al vacío, a la carencia de significado, a la religión de la que el Señor en su gracia te extrajo con su poder, y estás retornando nuevamente a las obras de la ley. No, hermanos. Nosotros no leemos la Biblia y oramos para ganar puntos delante de Dios. No leemos la Biblia y oramos para evitar que nos caiga un rayo encima. La vida cristiana, hermanos, no funciona de esta forma, porque eso es religión. El Señor te bendice a través de la obediencia, sí. Y el Señor nos manda que formulemos una vida no de rituales, sino una vida de comunión con Él, que cultivemos una relación, una comunión íntima, cotidiana con Él. Ahora, para esto, obviamente, hermanos, se requiere del bendito hábito de leer la Biblia y de orar disciplinadamente, sí, pero no para que creamos que lo que Dios valora, hermano, son mis hábitos. No es que Dios valore mis hábitos, lo que Dios valora es que le busque con un corazón humillado, contrito, deseoso de conocerlo, y para eso, hermano, son mis hábitos. No porque mis hábitos me congracien con Dios, sino porque a través de mis hábitos estoy garantizando poder llegar a la presencia de Dios con un corazón contrito, humillado y deseoso de Él. Dios, hermano, no valora lo que hago por sí mismo, no, sino la intención con la que lo hacemos, y lo que hacemos siempre de forma disciplinada, pero con la intención correcta. Si yo, por ejemplo, llamo a mi hija y le digo: hija, ven, y ella viene, pero con una actitud desganada, molesta, solamente para evitar las consecuencias de no venir cuando le llamo, eso no honra a mi persona, eso no me respeta y mucho menos alimenta nuestra relación. Pero si viene con el deseo de saber lo que tengo que decirle y con la conciencia de que su actitud alimenta nuestra relación, entonces mi hija me respeta, mi hija me honra y mi hija tiene mi favor. El Señor no nos bendice porque pasemos tiempo con Él, hermanos, como si cubriéramos un requisito. El Señor nos bendice por medio del tiempo que pasamos con Él y por la convicción y el deseo de encontrarnos con Él. Si tú eres, por ejemplo, el rector de una universidad muy costosa y tienes la oportunidad de otorgar una beca, ¿a quién le otorgarías la beca? ¿Al estudiante que cumple con todos los requisitos y aún el promedio porque constantemente es presionado y obligado por sus padres? ¿O al estudiante que cumple el requisito, que tiene el promedio porque tiene una hambre de conocimiento, una hambre de cultura, una hambre de saber para poder ser un hombre productivo? ¿A quién le das la beca? Es obvio. Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras viva, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice el profeta: mientras tenga espíritu dentro de mí, mientras mi cuerpo tenga vida por causa del espíritu, mientras respire, mientras tenga un hálito de vida dentro de mí, madrugaré para buscarte. ¿Qué dice Jesús a esto? Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 6:35. Jesús le dijo:
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Esto, hermanos, es habitar al abrigo del Altísimo. El que, y esa forma de inicio del Salmo, lo veíamos la semana pasada, representa la oportunidad abierta a todo aquel que quiera. Es voluntario. Después de tu redención, lo puedes hacer, pero obra en tu responsabilidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Una protección total, un blindaje impenetrable. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El Señor te libra en respuesta no a que cumplimos un requisito litúrgico, cubrimos la cuota de lectura o la cuota de oración, no, sino porque hemos puesto nuestro amor en Él. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor nos garantiza librarnos, hermanos, de la tragedia de la apostasía, de la tragedia de la deserción espiritual. El Señor garantiza un resguardo, una condición extraordinaria de protección. El Señor nos dice que acabaremos la carrera, que cruzaremos la meta. Él nos dará la fuerza para correr como el atleta que está preparado para llegar en primer lugar. El Señor tiene una herencia eterna reservada para sus santos en los cielos, espiritual, inmarcesible, incontaminada, inmancillable. ¿Para quiénes? Para los que habitan al abrigo del Altísimo aquí y tienen garantizado entonces morar bajo la sombra del Omnipotente allá. Para los que son pastoreados por el buen pastor aquí y son guiados a la casa de su Padre para morar por largos días allá. ¿Quiénes somos a la luz del Salmo 91, hermanos? ¿Nuestra vida es una vida de comunión íntima con Dios o es una vida de religión, ritual, litúrgica, carente de significado? Sin importar cuántos años tengas en la vida de fe, sin importar cuántas cosas hayas hecho en tu rating pasado, en tus antecedentes espirituales, todos corremos el peligro de abandonar la carrera a mitad del camino. Y el Señor nos protege de ello. ¿A quiénes? A los que habitamos a su abrigo, los que habitamos bajo su sombra, los que accedemos al escondite del Señor, al lugar secreto, a los pies de su palabra, como María, que escogió la mejor parte y nunca le será quitada. A los que le buscamos por amor, no por cumplir. Cumplimos por amor y le buscamos por quien es Él. Una vida llena de sentido y significado. Una vida fructífera, como el árbol sembrado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto al tiempo preciso,
Su hoja no cae y siempre está verde, siempre con sombra, siempre fresco, siempre con fruto. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Qué tipo de ovejas somos? ¿Qué tipo de personas somos? No puedes no amar al mundo, hermano, si no amas a Dios. Busquémosle a Él por amor. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre. Reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros. Reconocer la grandeza de tu gracia y magnificencia. Tu presencia, Señor, que consume la vida y el corazón, que hace temblar a la tierra, bramar a los mares. Reconocer, Señor, el trueno de tu voz que hace cimbrar el corazón del hombre. Queremos reconocerte cada día de nuestra vida. Llegar a ese lugar de intimidad donde tú y yo, mi Señor, donde tú y yo y nadie más, donde tu presencia, donde tu gracia y tu amor y tu poder, aunque no te veamos, nos llenan de vida y fortalecen el corazón. A ese lugar, Señor, al que muchos hemos dejado de llegar. Ese lugar al que le hemos dado la espalda por cubrir cuotas, requisitos, religiones que después de la redención creemos que pueden alabar y glorificar tu nombre. Perdónanos. Perdónanos. Tras de cada letra de la Escritura estás tú. En cada momento de oración estamos frente a ti. Perdón por tratarte indignamente, mi Dios. Por conducirnos de forma insulsa y poco inteligente ante tu presencia. No necesitamos verte para sentirte. No necesitamos verte para creerte. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos ilumina tu rostro y tu amor, tu gracia y tu poder, tu ternura, tu abrazo. Cuando somos cuidadosos de planificar para estar contigo. Perdónanos, mi Dios, por una vida de liturgias, por años de desperdicio, por el mero cumplimiento, por el activismo religioso vacío, por hacer muchas cosas por ti, pero sin ti. Perdónanos. Llévanos a tu presencia, mi Dios, cada día. Porque como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi Dios, así clama por ti el alma mía. Estoy sediento de ti. Necesito amarte, mi Dios, para dejar de amar al mundo y que las cosas del mundo cobren su verdadera dimensión diminuta, barata y caduca ante tu grandeza, tu eternidad y tu amor.
en tu palabra, mi Dios, para conocerte más, en la oración para llegar a ti, en la comunión con mis hermanos para poder demostrar que tú eres mi Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.